arrancar, ahí me armé un mapita para ubicarnos en qué punto vamos a profundizar. Pero bueno, San Nicolás es una ciudad de 160.000 habitantes, una ciudad muy interesante para probar cosas, porque no somos chiquitos como este señor que era de ahí del sur, ni tampoco una mega metrópolis que es muy complejo gobernar, porque se te cortan solo los actores fuertes y te la desarman a cualquier planificación. En San Nicolás soy el secretario de Desarrollo Productivo y me encargo también de la estrategia de la ciudad. Y trabajamos como en 4 grandes temas. Por un lado fue inicialmente el plan de gobierno, ¿no? Que va de un corto plazo a un mediano plazo, como ven ahí en la pantalla. Y bueno, ahí trabajamos mucho con el equipo de acá de Horacio y mirando modelos de gestión, indicadores, etcétera. Fue muy bien. Después nos dimos cuenta que en la parte mediano y largo plazo no había un plan de ciudad y el foco de la charla hoy va a estar ahí, en cómo dar un plan estratégico y un plan de ciudad. Pero mientras íbamos avanzando, tenía a un montón de arquitectos urbanistas que me decían, che, bueno, pero y el hardware y el plano y esto, ¿dónde lo vamos a implantar? Con lo cual ahí nos pusimos a trabajar en lo que ven ahí abajo, que se llama Repensar San Nicolás, que es un plan más urbano, que ahí también Luis Bruno de la FADU, Álvaro García Resta de acá y otras personas nos fueron ayudando para armar un plan, pero más pensando en el hardware. Entonces, lo que ustedes ven acá en el medio es el soft, eso se implanta en el territorio, que es el plan urbano, y después tuvimos una gran crisis porque nos empezamos a dar cuenta que no teníamos una identidad de ciudad. No sabíamos si éramos la Virgen de San Nicolás, si éramos el río, si éramos el acero, y bueno, nos pusimos a trabajar en la marca ciudad. Que fue muy importante, porque ahí llegamos a entender quiénes éramos y luego de mucho trabajo, con gente de afuera que también nos ayudó, nos dimos cuenta que por sobre todo éramos la ciudad del acuerdo. Y eso nos guió muchísimo, pues es el gran paraguas que me dice quién soy yo. Y a partir de ahí va todo el resto. Entonces, el proceso 1 y 3 fue muy participativo. El 2 es el plan de gobierno, con lo cual lo define el gobierno. Uno puede hacer consultas, pero lo define el gobierno. Y el 4 es tan técnico y complejo de que hubo instancia de participación, pero es muy guiado también por el Ejecutivo. Así que vamos a hacer zoom en el punto 3. Siguiente, por favor. Bien. Esta es la final de la historia. Esta foto, ahí está el obispo, está el pastor, está el intendente, está el CEO de Ternium, hay un emprendedor, hay un educador, hay de todo ahí. Y un poco es la pregunta, ¿no? ¿Cómo logramos poner de acuerdo a un pueblo chico, en definitiva que es San Nicolás? Acá dice 70 personas de los 3 sectores en construir una visión común de ciudad. Que es un poco el gran logro. Yo ahora les voy a contar el proceso de cómo llegamos a esa foto y les voy a contar cómo pensamos seguir para adelante. Siguiente. Entonces, todo arrancó acá. Ahí son 2 células. O sea, primero yo y después somos 2, el intendente y yo. Porque el desafío era, como secretario de producción, cómo diversificar la matriz productiva de la ciudad. Es la pregunta que se debe hacer cualquier persona a cargo de eso, ¿no? O cómo ampliar la matriz productiva. Y ahí nos pusimos a trabajar mucho, inicialmente en un parque industrial que se hizo sobre la Ruta 9. Luego hicimos un predio ferial, hicimos un acuerdo con Clarín y Nación, con Expo Agro para que esté por 15 años. Y finalmente nos metimos en el puerto, como modificar la lógica del puerto para que sea competitivo. Siguiente, por favor. Entonces, ahí ven un mapita de San Nicolás, ahí están las 3P. Y este le cuento las 3P porque fue mi caballito de batalla para salir a convencer privados y ver que se podía diversificar la matriz productiva de la ciudad y dejar de depender del acero. San Nicolás depende mucho del acero. O sea, en este momento tenemos una tasa de desempleo altísima. O sea, dependemos mucho de variables exógenas. Trump o Xi Jinping se pelean y nos pega a nosotros, ¿no? Entonces, ese fue un poco lo que nos movió. Pusimos mucha plata acá, mucha plata, más de 1.000 millones de pesos, y logramos hacer todo esto. Pero siempre fue desde una lógica, yo Estado, que me meto y hago. Había diálogo, pero era muy unidireccional, ¿no? Me juntaba con uno, después iba, me juntaba con otro, después iba, me juntaba con otro. Y así fuimos avanzando.
Y dijimos, che, miremos Rosario, miremos la bioeconomía, miremos en lo que Argentina es muy bueno y es muy competitivo, que es el AgTech, ¿no? Que es la agricultura y la tecnología. Eh, y, y hacia ahí fuimos. Siguiente. ¿Qué pasó? Un día nos invitaron a contar este caso al IAE Business School, con Mokia, que contaba el caso de la Villa Olímpica, y alguien más que venía de España, y presentamos este caso. Y en ese caso, cuando escuchamos devoluciones, nos dimos cuenta que era una mirada muy desde el Estado. Y una mirada muy desarrollista, que si esto explotaba, las 3P funcionaban, funcionan actualmente, después les paso fotos, digo, del parque. Corríamos riesgo de generar un desarrollo efecto conurbano, ¿no? Donde la variable trabajo va tan fuerte, el privado va tan rápido, que muchas veces hábitat, salud, educación no lo pueden seguir a ese ritmo, que te genera La Matanza, te genera, no sé, Islas Malvinas, te genera eso. Pilar, un claro ejemplo. Entonces el desafío fue cómo generamos un desarrollo integral local. Y ahí nos llevó a pensar en un plan. Entonces, eso está bueno porque no fue que vino un académico y nos dijo, che, habría que pensar un plan estratégico porque las ciudades tienen que tener un plan estratégico, porque los planes estratégicos y hay que hacer un cuadrito y los FODA de la ciudad. No, o sea, nació de una necesidad concreta de la ciudad. Y ese día en el IAE, siguiente por favor, invitamos a 10 empresarios muy importantes de la ciudad, sanos y serios, que sabíamos que iban ahí con el espíritu de colaborar. No le preguntamos si eran celestes, si eran verdes, si eran de Macri, si eran de Cristina, si eran socialistas. O sea, que eran gente que quería aportar por la ciudad. Entonces salieron muy motivados, ellos, y nos dijeron, Francisco, nos gustaría seguir trabajando esto que salió del IAE, ¿por qué no pensamos otros desafíos que tiene la ciudad, además de las 3P? Y un día nos encerramos en un hotel de San Nicolás, porque yo no quería que sea la municipalidad, porque lo estaba vuelta politizando, y evitar todos esos miedos que surgen, más en la Argentina. Y nos encerramos en un lugar neutro, plural, y nos pusimos a trabajar toda una tarde, el intendente, yo y 10 tipos más, con ayuda de un experto. Punto de aprendizaje. En todos estos procesos que yo les conté, el punto 1, 2, 3, 4 y acá, siempre tuvimos expertos y buscamos los mejores que haya en Argentina. A la larga es barato, porque lo que te dan es muy bueno, y el experto no es que te define, o sea, el experto acompaña, y es alguien neutro que te ayuda a mediar, a conciliar, porque siempre estos procesos, y más en ciudades chicas, es complejo estas cuestiones de historias y eso, ¿no? Y ahí definimos 20 desafíos, priorizamos en 12, éramos 12 tipos, cada uno se puso, chicos y chicas, cada uno se puso cabeza de un desafío. Surgió educación, interacción social, islas y ríos, surgió. Y dijimos, bueno, buenísimo. Entonces, planificar es muy fácil, porque estás ahí, un PowerPoint, papelitos, y ya habíamos resuelto San Nicolás al 2030. Pero nosotros no queríamos quedar en el papel, queríamos pasar rápido a la acción. Había apoyado una lógica de Otto Scharmer, es un tipo americano, que habla de estrategia emergente. Todo el tiempo hacer foco, perspectiva, foco, perspectiva. O sea, para no quedarnos en la perspectiva del megaplan, pasar rápido a la acción. Entonces, con muy poco diagnóstico de base, de ver qué estadísticas teníamos, salimos a la acción. O sea, cada uno de estos tipos se puso cabeza de este desafío, eligió a 5 o 6 personas más, porque para implementar no te dan las manos. Para planificar entre 2 o 3 acá armamos el plan de Buenos Aires en 2 minutos. Pero para implementar necesitas muchas más manos. Entonces lo que hicimos fue buscar con ese mismo criterio gente de los 3 sectores, público, tercer sector y del sector privado, sana y seria, con poder de decisión. Y pasamos de 12, siguiente por favor, a 70. ¿No? Y esos que están ahí son células de transformación, básicamente porque dijimos tienen que ser grupos SWAT que vayan de lleno a la acción. Y todo el tiempo generando acciones concretas, proyectos concretos que se implementen muy rápido y de ahí recogés información y recalculás. Obviamente que metimos mucho la pata y nos confundimos porque te confundís. Pero es muy estimulante, es muy estimulante. Y empezamos a trabajar con los 70 en construir capacidades sobre ese grupo, en qué es dialogar, cómo crear consensos, qué es el desarrollo local. Pusimos como criterio ODS, porque también, ¿cuál es el criterio? ¿Viste? Si no es muy lío, es muy complejo si no pones una guía. Bueno, ODS nos vino al pelo, y de hecho Renata nos ayudó un poco en eso, para ponerlo como el criterio que guía todo el accionario y el funcionamiento del grupo. Y hoy ya hay 89 proyectos. Ahí hay un error en la filmina. Siguen siendo 12 desafíos, ¿no? 89 proyectos. Y hasta ahora
eh, mantuvimos todo esto en silencio. No es público. De hecho, ustedes saben más que los nicoleños que están en San Nicolás. Y esto tiene una razón muy importante, que hasta ahora todos estos procesos en San Nicolás habían fracasado porque primero se sacaba la foto, se hacía el acuerdo, salía en el diario y luego se ponía a trabajar. Con lo cual ahí empezaban todas las rispideces de por qué estoy yo, por qué está él, que esto es político, que no es político. Entonces, esto siempre mantuvimos tenerlo en silencio y trabajando. Dijimos, che, hagamos y después contamos. Y siguiente, por favor. El siguiente paso lo vamos a dar la semana que viene. Siguiente, por favor. Porque la semana que viene vamos a tener el coloquio. Esto que está acá, tendría que haberlo partido en varias slides para que lo entiendan, pero el desafío número 12 fue cómo institucionalizar este grupo. Había gente que decía, mantengámoslo así, simple, horizontal, silencioso. Otros decían, no, formalicémoslo, que sea la Fundación San Nicolás del Futuro, etcétera, etcétera, etcétera. Nos dimos cuenta de que había que formalizarlo, que había que institucionalizarlo de alguna manera para recibir fondos, apoyos. ¿Cómo hacer para que esto le cueste votos a cualquier intendente romperlo y le cueste plata a un privado romperlo? Entonces creamos esta agencia. Esta agencia lo que surge es del Grupo 2030, más una agencia que existía de las tradicionales agencias de desarrollo que se crearon en los 90. Lo que hicimos fue tomar esa estructura que ya estaba y le metimos esta nueva vida que había. Esta agencia tiene dos pilares. Esto se lee primero acá y después allá. Entonces, como ustedes ven, junta los tres sectores y sale del medio de esa unión. Bueno, por un lado es custodiar la visión 2030 de la ciudad, ser como un gran guardián de estas líneas guía que entre todos definimos que la ciudad va a ir por acá en educación, por acá en producción, por acá en la parte de turismo, por acá en la parte social. Y por otro lado, es muy importante esto, crea las condiciones, que es la otra parte, para la implementación de proyectos. El crea las condiciones fue crítico, fue una gran batalla interna, porque, claro, mucha gente se empezó a asustar. Estamos creando una gran institución que va a suplir todo. Entonces, no. Fíjense que puede acompañar, puede potenciar o puede implementar un proyecto. Hay un gran principio que es de subsidiariedad, es que si hay algo que lo hace el Estado, o lo hace Cáritas, o lo hace un privado, que lo haga el privado. O sea, no inventemos nada. En ese caso, una acompaña o potencia. Ahora bien, si hay algo que no existe, creémoslo. El caso, por ejemplo, primero es la Academia de Desarrollo Institucional. Había 100 ONGs en la ciudad, las 100 ONGs estaban muy desorientadas, siempre las grandes compañías y el municipio le daba plata a las mismas ONGs, que era el 10-20%, porque tenían bien los papeles y buen lobby, el resto estaba por ahí tirado. Bueno, creemos una academia que fortalezca todas las ONGs de la ciudad. Eso no existía, nadie lo hacía, había que hacerlo desde un espacio neutro, plural, y se hizo. ¿Me siguen hasta ahí? Bueno, la semana que viene, siguiente, hacemos el coloquio, San Nicolás 2030, donde vamos a hacer público todo esto. Así que invitamos a intendentes de la zona, porque también el desarrollo lo entendemos regional, fuerza de la oposición, opositores que van ahora, el 27 son rivales políticos en una campaña, obispos, pastores, gente de afuera, nos ayuda gente como Juan Liach, como Gustavo Vélez, como Diana Mondino, gente también de distintas lógicas de pensamiento, ¿no? Gente de la Ciudad de Buenos Aires también, y todos ellos también participan de esto y nos están acompañando. Bueno, eso es un poco lo que le quería contar. Siguiente, recapitulando lo que recién le acabo de contar, nosotros nos planteamos las clásicas 4 preguntas para planificar. ¿Quién soy? Ahí trabajamos mucho en marca ciudad. ¿Dónde estoy? Que ahí fueron los 12 desafíos que yo les conté. ¿A dónde quiero ir? Es el plan 2030. El plan 2030 lo vamos a tener listo a fin de año, que es un plan vivo. No va a ser un libro, chicos, va a ser, capaz que esto es más largo esta presentación, va a ser algunas slides con grandes definiciones. Pero nuestro clave fue el cómo voy, ¿no? Y mucha estrategia en el cómo. Si ven ahí, es una línea que baja y que sube. Cada bajada fue un tropezón que aprendimos mucho, y peleas internas y decepciones, y bueno, que hubo que después salir a subir de vuelta. Y es basado, no, vuelvan por favor, en una estrategia emergente, público-privado y siempre orientado a resultados. Y lo último que les cuento, siguiente, y siguiente. Ahí está, lo dejamos ahí. La semana que viene también me estoy yendo a Estados Unidos, ahí gané una beca Eisenhower Fellowship. Esto existe en el mundo, es muy reciente, porque lo que empezamos a ver es que los desafíos de las ciudades del futuro, alimentación, seguridad, salud, el tema de hábitat, casas, se están empezando a dar cuenta que si no son abordados desde una lógica público-privada,
es muy ineficiente. O sea, si únicamente el Estado lo aborda por su cuenta o el privado por su cuenta, es muy ineficiente. Así que la semana que viene me voy a ir por 6 semanas, gané una beca a través de este proyecto, a recorrer toda esa ciudad de Estados Unidos, muchas intermedias chiquititas que han tenido un salto evolutivo muy grande, para juntarme con el mayor, o sea, con el alcalde, con el dean de la academia que está ahí, y el presidente de Cisco, de IBM, etcétera, que están trabajando en la ciudad para generar ese desarrollo. Esto no somos los únicos en San Nicolás, hay casos como Rafaela que siguen funcionando, Pergamino, y entendemos que es un modelo a seguir, ¿no? Crear consensos locales, y estamos convencidos que esta sumatoria de pequeños consensos locales y regionales van a contribuir a un gran consenso nacional, que en definitiva es una de las cuantas cosas que nos interpela a nosotros como argentinos de no tener un gran consenso nacional. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a la organización el que me hayan invitado para poder tener esta intervención en la que voy a tratar de extraer los aprendizajes que nuestra ciudad ha tenido y la forma de desarrollar una estrategia de desarrollo económico local concretada en algunos de los proyectos como ejemplo. Siguiente. Desde el punto de vista de lo que es las estrategias de desarrollo económico local, yo creo que la primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué una estrategia de desarrollo económico local? Habitualmente, esta pregunta se formula porque las competencias que tienen que ver con el desarrollo económico, por lo menos en muchos de los países, están ubicadas en otras instituciones y no precisamente en las instituciones locales, ¿no? Sin embargo, esa visión local y ese impulso al desarrollo económico de esa visión local es muy importante para tener en cuenta el potencial endógeno de la propia ciudad. Yo creo que es básica esta visión. Yo he trabajado en diferentes ámbitos relacionados con el desarrollo económico local por la vía de suelo industrial, de diferentes fórmulas, y esa visión local es absolutamente determinante para poder actuar también estratégicamente y poder tener una estrategia que permita que el desarrollo económico de la ciudad pues tenga un futuro lo más óptimo posible, ¿no? Y también, en segundo lugar, porque creo que hay que tener también una visión local, ¿no? Es decir, pensar globalmente y mucho más en estos tiempos y actuar localmente, ¿no? Es decir, estamos intentando que desde lo local podamos, a partir de nuestra idea sobre dónde estamos, ¿no? En nuestro entorno mundial, internacional, y esto nos permite de alguna manera orientar las políticas locales teniendo en cuenta cuál es la situación desde el punto de vista de los desarrollos económicos de un ámbito más global, ¿no? Pero también pensar localmente y actuar globalmente. Se puede actuar globalmente desde las ciudades y a partir de un modelo que beneficia a la propia ciudad. Siguiente. Yo diría que para intentar diseñar un proceso de impulso a un sector económico, deberíamos de tener, perdón, es la anterior, ¿sí? Sí, es decir, para impulsar el desarrollo económico desde el ámbito local deberíamos de tener en cuenta los procesos para la creación de empresas en ese ámbito concreto, ¿no? Deberíamos de tener un ámbito de formación, un ámbito que permita que haya personas capacitadas para poder desarrollar y crear nuevas empresas. Deberíamos también de tener procesos de incubación, es decir, de facilitación de que esos posibles proyectos salgan adelante, de un acompañamiento para que esos proyectos sean o tengan un desarrollo adecuado. Una tercera fase que yo diría de desarrollo e implantación, es decir, cuando ya los proyectos están un poco en marcha y están ya entrando en el mercado, necesitan espacio físico, necesitan determinadas infraestructuras, necesitan determinado conocimiento, es decir, todo ese proceso
de desarrollo e implantación, y una cuarta pata que sería la comercialización, ¿no? Es decir, cómo hacemos que efectivamente esos negocios que hemos ayudado a crear y que hemos ayudado a implantar o a desarrollar, pues cómo de alguna manera son capaces de poder vender producto y por tanto de poder ser sostenibles y poder tener éxito, ¿no? Habría una quinta fase que, dependiendo del sector, puede ser importante, que es la exhibición o la visibilización del sector. Bien, pero vamos a intentar basarnos un poco en los casos concretos. Siguiente, por favor. Tenemos en nuestra ciudad, que es una ciudad que está en el País Vasco, al norte de España, esta zona, en principio, es una zona en la que tenemos un área industrial muy importante, aunque la ciudad es más bien de servicios o servicios avanzados para estas grandes empresas que tenemos en nuestro entorno, ha llevado a cabo un proceso de lo que yo llamo innovación constante. Es decir, la ciudad se encuentra en un proceso de reinvención en diferentes ámbitos, ¿no? Hemos hecho un proceso de innovación urbana, desarrollando pues regeneración urbana, desarrollando reinvención de proyectos que fueron exitosos en otro momento, innovación económica sobre nuestro propio modelo económico, como ahora contaré, innovación cultural. En el ámbito de la cultura hemos trabajado diferentes formas, de alguna manera, de poder desarrollar y poder también de intentar estar en la vanguardia cultural, pero esto solo se puede hacer con un proceso, como digo, de reinvención constante. Innovación social. Necesitamos una ciudad con cohesión social y sin exclusión, o con la menor exclusión posible, y ahora estamos en un proceso también de innovación desde el punto de vista de la transformación en nuestras ciudades, en nuestros territorios, a partir de las estrategias de cero carbono, es decir, de intentar reducir nuestras emisiones de carbono de una manera mucho más potente. Bien, pues vamos a ver un ejemplo concreto de proyectos que hemos desarrollado en un sector concreto. Siguiente, por favor, que es la gastronomía. Nosotros tenemos una cultura gastronómica muy extendida, hay una base cultural gastronómica importante, con asociaciones, con muchos ámbitos en los que se cocina para los amigos, se cocina las amigas, para que se cocina entre amigos, pero también con una tradición de cocina importante, ¿no? Bien, este tejido cultural gastronómico, siguiente, tuvo un proceso de éxito en un modelo en el que podríamos hablar de un clúster, ¿no? Es decir, estos son los cocineros que en los años 70 fueron capaces de empezar a debatir sobre la nueva cocina vasca a partir de ejemplos que ellos habían visto en la cocina francesa, ¿no? Lo que hicieron no fue copiar, sino lo que hicieron fue básicamente transformar a través de ese debate continuo, claro, lo que hoy llamaríamos innovación abierta, entre ellos, que eran competidores, en un clúster real, y lo que hicieron fue avanzar mucho más que otros en la innovación en la gastronomía, transformando su propia gastronomía a partir, como digo, de esos incentivos de conocimiento que también fueron discutidos ampliamente entre ellos. Y gracias a eso, siguiente, en estos momentos la ciudad cuenta con la concentración de estrellas Michelin más importante del mundo por metro cuadrado, y por tanto, pues hemos conseguido una élite, entre comillas, pero en un proceso que parte de una cultura gastronómica y que va desarrollándose a partir de ese modelo de innovación abierta y de clúster que ellos protagonizaron. Tenemos 3 restaurantes, 3 estrellas Michelin, que es la máxima categoría de la forma de medir la calidad, que es las estrellas Michelin, uno de 2 estrellas Michelin, y tenemos varios también de 1 estrella Michelin. Por tanto, es posible de alguna manera alcanzar. Y sin embargo, lo que hemos hecho a través de una estrategia desarrollada
en los últimos 8 años, 8 o 10 años, lo que hicimos fue, bueno, tenemos que avanzar algo más sobre esto, no podemos quedarnos en un éxito que es, bueno, circunstancial o que puede ser circunstancial y que, bueno, pues si no hacemos algo, aunque estemos en la cresta de la ola, pues puede ser que esto pues muera y no haya un desarrollo. Por tanto, pensamos desde la estrategia de la ciudad crear una escuela superior, un centro de innovación en gastronomía. Siguiente, y esto nos llevó a crear un centro que se llama el Basque Culinary Center, que es un centro público-privado, que, bueno, lo que hemos hecho ha sido desarrollar conjuntamente entre el sector privado y el sector público y consiguiendo pues un importante desarrollo a partir de un modelo en el que hemos incorporado, es una Universidad de Ciencias Gastronómicas, enseñanzas que tenían que ver con lo que los chefs, los grandes chefs, habían conseguido hacer, y básicamente era sobre la base de su autoformación en ámbitos concretos. Por ejemplo, diseño, cultura, arte, tecnología, ¿no? Y eso hemos incorporado en la formación de grado universitario y también de másters, pero además hemos creado un centro de innovación gastronómica. Y tenemos en estos momentos un 30% de alumnos internacionales. Nuestra visión es, bueno, poder enviar así. Entonces, por tanto, estamos intentando a través de una estrategia desarrollada con un potencial endógeno, pues de forma que podamos tener un tejido económico importante y mantener ese primer nivel de ese tejido económico en un proceso de innovación constante, muchas veces gracias a esos alumnos que vienen de allí. Siguiente, este es un poco un ejemplo claro. Bueno, la figura que ven son platos apilados, es un edificio singular y es la sede de esta universidad. Se creó un comité científico dentro del proyecto, y ese comité científico estaba formado por chefs de todo el mundo. Y curiosamente no incorporamos a ninguno de los chefs que han trabajado con nosotros y que siguen trabajando, sino que tratamos de incorporar a chefs de diferentes partes del mundo, ¿no? Pues solamente la primera reunión de estos chefs siguiente tuvo un impacto en la prensa mundial de esta dimensión que ven aquí, ¿no? Con 16 impactos en China, en Perú 17, Canadá, Puerto Rico, Taiwán, o sea, un montón de países del mundo, ¿no? Es cómo se puede diseñar un proyecto local con esa visión internacional, porque lo que nos interesa es precisamente que tengamos un perfil internacional de primer orden y que ese centro sirva también para atraer estudiantes internacionales que a su vez aportan su propia innovación a partir de su propia cultura gastronómica, ¿no? Siguiente. Otro ejemplo es el que tiene que ver con, en el año 2003, en el Plan Estratégico 2010, diseñamos una nueva estrategia en la ciudad que estaba muy anclada